Bienvenidos a esta bonita materia que les va a ayudar y les va a servir para ir mejorando en todo lo que ustedes quieren aplicar dentro de la parte del rendimiento deportivo, cómo mejorar y muchos tendrán dudas, preguntas en la misma parte de la aplicación de todo lo que es alimentación y como algún rato yo me menciono siempre de que el ser humano todo el tiempo o nunca va a dejar de alimentarse. Y aún más, la clave del éxito, sobre todo en jóvenes y en deportistas de alto rendimiento, es la alimentación, una alimentación adecuada. Cómo saber qué es una alimentación adecuada, cómo permitirnos conocer qué es una alimentación dentro de los requerimientos, ¿no? Entonces, luego vamos a ir poquito a poquito viendo cómo podemos hacer esa determinación. Ustedes como, espérenme un ratito, ustedes como entrenadores tienen toda la capacidad de poder ajustar en parte las recomendaciones y ustedes son la guía, el motor de todo lo que los chicos hacen y yo siempre menciono de que el entrenador es como padre, madre, entrenador, médico, nutriólogo, todo, porque los chicos son a los que más les hacen caso. Entonces, ustedes les dicen, hagan tal cosa, ellos lo van a hacer. Entonces, son ustedes quien tienen mucho poder sobre estos deportistas y aún más dependiendo de todos los objetivos que ustedes quieran conseguir. Entonces, comencemos un poquito, ¿no? La primera pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué es tan importante la nutrición, ¿no? Por qué necesitamos que dentro de la planificación, dentro de lo que nosotros estamos entrenando, dentro de todo lo que abarca la práctica deportiva, sea importante el alimentarse, el nutrirse correctamente? Ustedes saben que la parte principal de fuentes de energía es la alimentación y dentro de eso podemos tener muy buenos requerimientos energéticos, pero no bien funcionantes. O podemos tener muy poquitos que el organismo se encarga de usar cada uno de sus sustratos. Y por eso es que a esto nosotros lo conocemos como el combustible del rendimiento. Tomando en cuenta que aquí, ¿cuál es el combustible? Es la alimentación. Y a esto nosotros le agregamos algo muy importante, que durante todo el ciclo de crecimiento, salud, fisiología, es importante que el niño, el adolescente que está en la práctica deportiva, que va a ser un futuro alto rendimiento, no descuide esa base. ¿Por qué? Porque aquí es donde empiezan a tener muchos faltantes de nutrientes, muchas deficiencias nutricionales y claro, pueden tener un buen talento deportivo, que eso sí, ustedes ya lo pueden hacer en detección de talento deportivo, cómo pueden mejorar, que si es muy hábil, tiene cierto tipo de fibras musculares que me van a ayudar, pero si este chico, este adolescente, este niño no tiene una buena captación, una buena alimentación, su crecimiento y su desarrollo se va a ver realmente afectado. ¿Y qué me va a decir esto? ¿Qué me va a permitir eh, obtener luego? Todo mi trabajo, todo mi desempeño deportivo no va a llegar al 100%, sino va a tener que estar siempre tambaleando. Y entonces se van a preguntar qué está pasando con ellos, qué es lo que estamos haciendo mal, por qué no logramos realmente ese despunte de la parte deportiva de este muchacho. Y entonces nunca nos podemos analizar cómo es el tipo de alimentación que ellos están llevando y que sus necesidades nutricionales, por el mismo hecho de estar en un desarrollo o crecimiento, se ven alteradas, ¿no? Y una vez que nosotros ya logramos como enfocarnos en todo este tipo de características, ya podemos decir que solventamos toda la parte nutricional
y obtenemos el rendimiento óptimo, que va a ser el factor clave para alcanzar el máximo potencial. Y esto nosotros lo podemos obtener como por medio de la alimentación. ¿Tenemos alguna consulta? ¿No? Bueno, entonces, para ustedes, ¿por qué creen que es importante la parte de la nutrición? Por ahí alguien. Profe, buenas noches. Bueno, Es el La, combustible que se necesita para que el deportista rinda al 100% en sus actividades ya, deportivas. ya, no te escucho muy bien, Pedro, pero sí, es justamente para que el deportista dé su 100%. Jessica, Buenas noches. Gracias a la alimentación, los deportistas ingieren la cantidad exacta de proteínas, carbohidratos que luego lo van a convertir en energía, la misma energía que van a quemar en el deporte que están realizando. ya, que es la misma energía, sí, obviamente vamos a usar, tenemos algo que es ingesta y excreta y uso, y también la parte de la característica de en cómo lo vamos a exponer, ¿no? Toda esta energía. Starling, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creería yo que es importante más que todo para que funcione el trabajo de los profesores. Esa es la parte primordial. Como usted dijo, luego padre o el mismo jugador va a preguntarse por qué no estoy evolucionando. el jugador, perdón, no sé si es que estoy yo mal con mi audio, no Se les va a escucho muy bien. preguntar luego, se va a preguntar luego, se va a preguntar a sí mismo, o los padres van a preguntarse entre ellos por qué no evoluciona su hijo. Ah, sí, claro, o sea, y ahí vienen muchas preguntas para ustedes, porque va a decir o no los entrenan bien, o están ahí ocasiones en que les mencionan como se están sobreentrenando y por eso es que mi hijo llega súper cansado, no rinde, llega todo el día cansado, creo que le están sobreentrenando, entonces empiezan también las preguntas de los padres. Gracias, Stalin. Will. Ciertamente vemos que la nutrición es la que le da la fortalecimiento y la energía a los jugadores. Y es muy importante porque cuando estamos en el entrenamiento, hay chicos que están decaídos, no tienen ánimo, se cansan muy rápido. Entonces nosotros automáticamente nos damos cuenta que no están teniendo una buena alimentación nutricional para el deporte. Entonces nosotros ahí prácticamente ya recomendamos la nutrición y los alimentos que deben de tomar, comer para que así mismo al siguiente vayan mejorando su rendimiento futbolístico, deportivo. Correcto, sí, gracias, Will. Correcto. Entonces, todo esto, mire, depende bastante de todo lo que ustedes puedan aplicar, pero la idea es que aporten algo como desde la parte de la ciencia, la aplicación y lo que tienen a su alrededor. Vamos a hablar un poquito de eso. Marcelo Bermeo. Muy buenas noches, esperando que todo esté bien y muchas gracias por la atención. En realidad, basándome a una pequeña reflexión en la cual vemos sobre la importancia de la nutrición, que es para todos. Si al decir para todos nos involucra deportistas, padres de familia, el cuerpo multidisciplinario en el que realmente es la esencia del futuro deportista o el futuro futbolista, o tanto en damas como en varones. Yo sí quiero hacer una pequeña reflexión porque aquí también no solo es culpa a veces, como decía el compañero que está asistiendo, es culpa de los entrenadores que no les entrenan bien, que etcétera. Pero yo más que eso considero que la falencia que existe alrededor de las áreas, de los estadios, etcétera, o en alguna institución tanto educativa y todo, la venta de alimentos de chatarra. Entonces considero y pienso que para tener una situación óptima
para buscar al futuro con las escuelas de iniciación deportivas en diferente deporte, esto conlleva a que la parte de la salud de cada provincia o cada país prevenga y se concentren exclusivamente en la venta de alimentos chatarras. En este ejemplo, a lo mejor las papas fritas que enseguidita van, la cola, un ejemplo, en el que el deportista sale y enseguida va allá y le dan. Y esto también es causa de los padres de familia, en el que les compran eso en vez de comprarles una fruta después del entrenamiento o durante el entrenamiento, la hidratación correcta. Y sobre todo en el hogar, donde que debería salir justamente la parte nutricional de los padres de familia. No porque yo quiero ponerle a mi hijo en una escuela de fútbol, ya es un futbolista, ya es un deportista que conlleva a diferentes etapas, como bien se dice, pues va a querer llegar por muchos años al alto rendimiento, y no es así. El deportista se queda en medio camino porque son niños en proceso. En este caso sí creo que hay que concientizar y velar por la salud integral, en lo que a veces en instituciones educativas también venden la comida chatarra. Entonces, eso sería exclusivamente a veces nosotros como técnicos visualizamos eso, o también compartimos esa situación de darles una salchipapa, etcétera. Entonces, yo sí creo que la parte esencial, en este caso del cuerpo multidisciplinario que conlleva en cada institución deportiva, debe ser la parte esencial dentro del deporte. Es lo que quería yo dar mi punto de vista, porque si hablamos de nutrición, sabemos que el pastel conlleva tanto en la proteína, las grasas, etcétera, y sobre todo también conlleva a los porcentajes que de acuerdo a los niños o jóvenes o los que están ya en edades ya adultas, pues deben comer nutricionalmente de acuerdo a eso. Ese es mi punto de vista, en el que realmente siempre lo hago, reflexiono mucho esta situación, pero no veo cambios ante la sociedad y padres de familia, que lo importante es que el técnico cumple su labor técnica, no es una parte nutricional. Para estar el profesional que es el nutricionista o la nutricionista dentro de eso. Ahí está, esa es la esencia para el técnico, para que él pueda cumplir de acuerdo a su planificación que tenga, ¿no? Para llevar al éxito al deportista en cualquier evento deportivo. Un gusto saludarles a todos. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Sí, o sea, es muy buen punto, es muy debatible todo lo que acabas de mencionar. Por eso existe ya en la actualidad, se puede decir que ya tenemos un equipo multidisciplinario, pero hay que tomar en cuenta que no en todos los sectores podemos adquirir este tipo de personal, y no en todos los sectores. Recuerden que toda la parte nutricional tiene que ver mucho con educación. Y la educación va a depender desde casa, del medio educativo, el medio donde entrenan, el medio exterior. Como por ahí mencionaba Marcelo, yo creo que en las instituciones o escuelas o escuelas formativas en el área de cualquier deporte no deberían existir este tipo de ventas que no son favorables para los niños o para el crecimiento, para el desarrollo. Sin embargo, lo hay. Hay que tomar en cuenta esto, y hay que ver que no todo es malo, ni tampoco del todo es permisible, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta cuáles son las características que necesita, y por ahí dijo, bueno, pues en base a lo que necesita y sus necesidades y su requerimiento energético es lo que empiezan a verse porcentajes de alimentación y todo. Lo ideal sería que lo manejemos así, tal cual, como necesitamos unas 1000 calorías, que ya les voy a explicar luego de eso, y pues le damos 1000 calorías, o en entrenamiento pierde 1000 calorías y reponemos esas 1000 calorías bien adecuadas. Sin embargo, toda esta parte de la educación nutricional tiene mucho que ver
con quienes están al frente. Y hay que tomar en cuenta que no todo el personal puede estar al frente de los chicos, de las formativas, de los juveniles. Es más, ustedes conocen la realidad de la mayoría de los equipos de segunda, de los que están en ascenso, no tienen un personal completo y se supone que deberían ser las primeras personas en quienes deberían aplicar toda esta parte del complemento, ingresando desde el entrenamiento, el médico, el deportólogo, el nutricionista, el fisioterapista y así, el psicólogo, ¿no? Pero ahí está este desconocimiento y pues esto ocasiona un tipo de costos-beneficios, pero yo siempre menciono que el costo-beneficio va a ser dependiendo de cómo se aplique y si esto mejora, pues obviamente cuál va a ser la obtención, alcanzar el máximo potencial. Y entonces se viene inmiscuido todas estas características y ya sacamos lo más importante, porque necesitamos que la nutrición se dé en la parte de desarrollo deportivo, ¿no? Entonces, miren, algo que nosotros tratamos de que siempre haya constantemente es los objetivos para el cual nosotros estamos conociendo la nutrición, aplicándola a la nutrición y tratando de que se mejore esto para obtener nuestro primerito, energía tanto para entrenar como para competir. Recuerden que hay muchas veces que los chicos, los deportistas no llegan a cumplir como la jornada completa y ya no alcanzan a cubrir esa cantidad de energía. Eso en los entrenamientos. Imagínense dentro de la parte de ya el partido que no cubran todo su tiempo. Entonces, no quiere decir que están mal físicamente, posiblemente físicamente están muy bien, pero sus reservorios energéticos no están completos o no tuvo un buen reservorio energético y por eso es que no dio o no logró cumplir con el objetivo. Entonces, todo esto tenemos que irlo manejando poco a poco. La otra es la recuperación. Un deportista que tenga una adecuada recuperación va a ser un deportista que llegue a desarrollar o a manejar mejor su rendimiento deportivo. Recuerden que todo el tiempo que nosotros estamos haciendo entrenamiento, que todo el tiempo que vamos a un partido, a una presentación, siempre en esos tiempos vamos, sí o sí, a desgastar la parte muscular. Y entonces, ¿cuál va a ser el éxito aquí? Recuperar ese músculo, evitar que se lesione ese deportista, mejorar ese rendimiento y que se repare lo más pronto posible para poder volver al entrenamiento. La otra es la prevención de lesiones y enfermedades. Como les mencionaba, pues puede ocasionarse por ahí un mal ingreso, un mal entrenamiento, un mal movimiento, un choque con otro deportista, puede ocasionar lesiones. Pero esta, si es que está bien, si es que se encuentra de una estabilidad nutricional, una estabilidad fisiológica, va a ayudar a esa recuperación rápidamente. Y en caso de no tener una buen estado nutricional, va a ser propenso a lesionarse. Y aparte de eso, recuerden que la práctica deportiva como tal no siempre garantiza salud. Va a depender de cómo, cuánto, dónde y qué es lo que practique para decir, bueno, estamos dentro de los rangos para decir y determinar que estamos en salud. Pero cuando ya son alto rendimiento, cuando ya empezamos con actividades un poco más extras a la que normalmente se realiza, ya empezamos a tener deficiencias de elementos nutritivos, deficiencias y desgastes en base a esa práctica deportiva. Entonces, la idea es prevenir que no contengan o no se desarrolle una patología a partir del sobreentrenamiento, que se puede decir o se puede llamar así, y evitar lesiones o prevenir lesiones a partir de una buena alimentación.
Y lo otro, pues, es importante también porque eso me va a ayudar muchísimo a mantener una buena composición corporal. En este caso, pues obviamente mantener peso, mantener el porcentaje de grasa, que es importante y está correlacionado muchísimo al rendimiento, el porcentaje de masa muscular para la parte de fuerza y resistencia. Entonces, miren, todas estas características son las que nosotros debemos enfocarnos y plantearnos previo a adquirir entrenamientos a la parte infanto-juvenil y también al alto rendimiento. ¿Por qué? Porque es una manera en la que se cubran todas las áreas para que puedan desarrollar y obtener el principal objetivo, que es el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, por ahí alguien me decía, es toda la energía, ¿no? ¿Qué es energía? ¿Cómo la veríamos a esta energía? Recuerden que el organismo, la parte fisiológica, tiene muchos objetos metabólicos que los cambia, los transforma, los consume y los procesa para cumplir funciones tanto fisiológicas, corporales, para caminar, hablar, mover un dedo, entrenar. Entonces, todo esto me genera algo y este algo, para poder seguir cumpliendo, se llama energía. Esta energía la conocemos como medida corporal, como calorías, y las calorías provienen, o de dónde se obtiene toda esta energía, de la alimentación. Por eso es que ustedes van a ver en la mayoría de productos que tenemos a nivel mercado, todos los productos que se presentan debajo de una etiqueta nutricional que dicen este producto está en base a tanta cantidad de energía, o este producto me aporta tanta cantidad de energía. ¿Por qué? Porque nosotros somos eso: ingesta de energía, excreta de energía. Todo el tiempo estamos en movimiento y el movimiento consume energía. Y todo el tiempo que estamos realizando este consumo es porque se necesita reponer esa cantidad. Y la OMS determina que la cantidad de energía para una persona común y corriente adulta, hombres y mujeres, equivale más o menos, o el aproximado más o menos que deberían ingerir es de 2.000 a 2.400 kilocalorías. Miren, eso como general. Ahora, eso en una persona que se supone que no está realizando actividad física, una persona que tiene ciertas actividades que no generan resistencia o fuerza. Y entonces, ¿qué pasará con las personas que sí necesitan energía, que están generando un desgaste de tejido muscular, que necesitan energía para reponer lo que están realizando dentro de una actividad física? Entonces, ahí se suma o se realiza esta ingesta adicional por parte de la alimentación, ¿no? Entonces a eso nosotros lo llamamos energía. Pero ahora, ¿qué necesito yo saber? Necesito yo, si ya sé que la energía la voy a obtener de alimentos, cómo lo procesa, ingresa al organismo, ¿qué necesito adicionar a esa energía? ¿Qué necesito saber? Porque cualquier persona puede decir, bueno, yo me voy a comer mis 2.000 kilocalorías, pero solamente por ahí como Marcelo decía, en salchipapas, que igual estoy ingresando mis 2.000 calorías. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la diferencia que se hace en que sea una buena alimentación? Porque cubrir la cantidad de energía que me recomiendan la estoy haciendo. Simplemente que el tipo de alimentación que escogí para reponer esta cantidad de energía es unas salchipapas. ¿Ustedes cuál creen que es la diferencia? La diferencia es que solamente está consumiendo lo que es pura grasa saturada y no está consumiendo lo que es proteína, lo que es carbohidrato. Bueno, carbohidrato sí, lleva la papa, pero justamente no está esencialmente consumiendo la proteína necesaria
para poder asimilar mucho mejor el gasto energético. Correcto. La diferencia va a ser que puedo tener la misma energía, pero los tipos de nutrientes no son los adecuados para reponer lo que necesitaba en para la práctica, para lo que hayamos estado realizando, ¿no? Entonces es el tipo y la característica de nutrientes. Y de eso depende lo que ahora nosotros llamamos una alimentación saludable a una alimentación no adecuada, la característica de los tipos de nutrientes. Entonces, para nosotros saber qué nomás necesitamos o qué tipo de nutrientes necesitamos, debemos conocer la composición corporal. Necesitamos evaluar nuestra composición corporal y normalmente tenemos una característica que somos más cantidad de tejido muscular, ¿sí? Por ahí José nos dice, todo en exceso es malo. Correcto, correcto. El problema es que ya no sabemos diferenciar cuándo es un exceso. Y ese es el inconveniente tal cual de la población actual, que ya todo, por ejemplo, a veces solemos decir, una besita al año no hace daño, ¿ya? Y el lunes me comí papas fritas, y el martes me comí una hamburguesa, y el miércoles me comí carne frita, y así sucesivamente. O sea, una vez estoy comiendo, pero es un tipo de alimento, pero es la misma preparación, ¿no? Entonces, ese es el problema, que ya no solemos distinguir cuándo es una alimentación adecuada y cuándo ya es el exceso. Ahora, como les decía, nosotros somos más tejido muscular. Eso es lo que nos permite tener una estructura osteomuscular adecuada. Somos en varones el 45% y en mujeres el 36%. ¿Por qué se dará esta diferencia de masa muscular? ¿Qué dicen ustedes? Porque el hombre tendrá más masa muscular que las mujeres. De por sí, ¿no? Fisiológicamente. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué creen que el hombre tiene más masa muscular que las mujeres? ¿Qué es lo que me permite que se desarrolle más masa muscular o que se desarrolle masa muscular? Por ahí vamos. Stalin. ¿Qué crees? ¿Por qué los hombres van a tener más masa muscular que que las mujeres? Fisiológicamente hablando, ¿no? Por la alimentación. No, Jessica. Por la anatomía en sí de cada ser humano, ¿Ya? ¿Cuál es esa característica? ¿Cuál es esa anatomía? ya que los Correcto. hombres fisiológicamente están preparados para hacer más trabajos de fuerza que las mujeres. ¿Ya? Porque los hombres tienen más Casi. testosterona y las mujeres estrógenos. Correcto. Exacto. Casi latinas, Jessica. No, Correcto. Elena. Ah. No, Jessica Ah, lo ya. dijo y Elena ya Ah, lo ya. respondió. Ah, ya. Entonces, La miren, justamente testosterona. el desarrollo muscular es por la cantidad o característica de testosterona que existe. Nosotros somos más estrógeno, progesterona, y pues el hombre tiene más testosterona. Y esa es la dificultad que nosotros empezamos con todo lo que queremos hacer en cambios de composición corporal. Muchas veces queremos que una deportista femenina se encuentre al mismo nivel característica fisiológica de masa muscular que un varón. Y no es posible, mejor dicho, no es que no es posible, sino es su característica, se le va a dificultar mucho más llegar a ese porcentaje de masa muscular como la del hombre. En cambio, el hombre tiene esa facilidad de ganancia de masa muscular más fácil que una mujer por esa característica. Luego tenemos una grasita,
¿sí? Una grasita que la conocemos como grasita esencial, es la que nosotros tenemos como circulante dentro del organismo, que puede ser el colesterol, los triglicéridos, el HDL, el LDL, que en límites normales no, nosotros la necesitamos. Pero, ¿qué pasa cuando este no está correctamente? Se eleva y empieza a ganar espacio dentro de la parte de composición corporal. Y luego tenemos una grasita no esencial que se la denomina así porque es solamente de reserva, a pesar de que no debería decirse no esencial, sino de reserva. Y en este caso, esta grasita es la que tenemos superficialmente, o la que conocemos o la que nos vemos en la barriguita, en los brazos, en las piernas, y que es la que más se nos dificulta, ¿no? Empezar a disminuir. Cuando esta nos gana, pues tenemos más masa grasa que masa muscular, empezamos a tener un excedente de peso, menor rendimiento deportivo y todas las características que se ocasiona a partir de un excedente de porcentaje de grasa. La parte osteomuscular, lo que es huesitos, pues 15% para hombres y el 12% para mujeres. Todo dependerá del desarrollo. Ahora, aquí hay una desventaja igual. ¿Quiénes son las personas que se desmineralizan más rápido o que tienen tendencia a perder mucho mineral óseo? ¿Y por qué también? Hablando deportivamente, ¿no? Si manejan ustedes equipos femeninos, alguien que esté con un entrenador de equipo femenino, no, por ahí nadie, todos masculinos, no creo. Por ahí no, nadie. Ah, bueno, tenemos, tenemos más. En cuestión, a ver, por ahí una mujer. Laurín, por ahí, Laurín, Elena, Jessica. Cuéntenme, ¿por qué creen que se desmineraliza más una mujer que un hombre? ¿Será por la menstruación? Ya, una importante, la segunda. Muy buen punto. La menstruación es una de las características que nosotros podemos evaluar cuando entrenamos a deportistas femeninas y muchas veces hay algo que nosotros conocemos como la triada del deportista, ¿sí? O la triada del atleta, que generalmente son deportistas femeninas que llegan a un porcentaje muy, muy bajito de grasa y por ende empezamos a tener características de amenorreas, alteraciones hormonales, empiezan a tener estas características de mayor vellosidad. ¿Por qué? Porque empiezan con todo el cambio hormonal y aparte de eso, desmineralización. ¿Qué están haciendo? Tratando el cuerpo de generar toda esa reserva o tratar de sacar de donde más se tenga para poder medio equilibrar al organismo y evitar que se enferme. Por ahí me decía la lactancia, correcto. Estamos, el mismo hecho de estar preparadas para procrear, ¿no? La parte hormonal nos juega como en contra en base a la parte osteomuscular y por eso es que nos podemos llegar a desmineralizar mucho más rápido que un hombre y nos puede afectar una mala alimentación más en mujeres que en varones que sean deportistas, ¿no? Y por último, entre órganos, toda la parte del tejido tisular y residual, tenemos un 25%, ¿no? Y de eso está compuesto toda la cantidad de composición corporal. Y entonces, en la práctica deportiva, nosotros tenemos que ir evaluando a ver cómo es la característica de un futbolista, cómo debe ser según su posición, cuál es la característica que debe presentar este deportista. Y en base a eso,
cómo podemos hacer toda esta modificación, cómo podemos irle controlando para que se dé una buena composición y me ayude al rendimiento deportivo. ¿Cuál es el inconveniente que suele pasar aquí? Claro, tenemos un porcentaje mayoritario de grasa y empezamos, es que estás gordito, tienes que dejar de comer. ¿Será la solución el dejar de comer? ¿Qué dicen ustedes? No, no Gilbert. será la solución. No, Buenas noches, doctora. No, perdón, si un compañero está hablando, me retiro. Bueno, buenas noches, doctor. No es la solución dejar de comer. Es mejor saber comer, saber alimentarse, dependiendo si necesita alimentación para las fibras blancas, para las fibras rojas, y especialmente para la circulación sanguínea, que tiene mucho que ver con todo el estado corporal y la oxigenación, que es muy importante. Eso sería, doctora. Perfecto. Entonces, lo ideal no sería como dejar de comer, sino como que mencionaba Gilbert, saber qué necesitamos ingresar, ¿no? ¿Qué necesitamos obtener de esta alimentación? Perfecto. Entonces, aquí miren, ¿qué es la composición corporal? Pues va a ser toda la cantidad, toda la cantidad relativa de tejido graso y tejido magro o masa libre de grasa, ¿sí? Que nos va a estar dentro de la parte de los componentes. Aparte de eso, entonces ya sabemos que incluye todo la parte muscular, ósea, la parte líquida, por ahí algo me decía Gilbert, es para que ayude también a la oxigenación, correcto, porque en un buen ingreso de alimentación de nutrientes, esos nutrientes van a ayudar muchísimo a la circulación, a evitar que se haga ateromas, por ejemplo, ¿no? Dice, la solución no es dejar de comer. Creo que la solución es realizar actividad física de acuerdo a cada necesidad y esta sea aeróbica o anaeróbica. Sí, puede ser eso, pero acuérdate que no todas las personas realizan un tipo de actividad o el mismo hecho de estar en un trabajo forzoso que tenga múltiples movimientos y que genere una carga, ya se está haciendo un tipo de actividad. Ahora, todo dependerá de cuánto tiempo, de qué es lo que está realizando. Y ustedes más que nadie dentro del entrenamiento saben que necesitan una temporalidad para generar un desgaste, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos que irnos ya enfocando, ¿no? Cuando hablamos de esta composición, estamos hablando que, miren, tenemos órganos y aparte de eso nos olvidamos de algo muy importante, que es este tema de la hidratación o de la cantidad de líquido que nosotros tenemos en el organismo, ¿sí? Sabemos que somos más del 70% de agua y el restante, pues, en cuestión a peso. ¿Y por qué es importante hablar del tema líquido? Porque en base a una buena hidratación también podemos obtener una mejora en el rendimiento deportivo. Entonces, miren, hay múltiples factores que intervienen desde la parte alimentaria para que exista un buen rendimiento deportivo. Entonces, miren, aquí tenemos que el contenido total del agua corporal es aproximadamente en una persona de 70 kilos, el 60% correspondería a 42 litros. Esto no va a ser que, es que como tenemos 42 litros, necesito eso reponer. No, va a ser la cantidad de líquido, tanto extracelular como intracelular. Y de ahí es lo que nosotros empezamos a circular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más necesitamos en aporte de composición corporal? Conocer nuestra grasita esencial. A veces cuando tenemos un porcentaje de grasa un poco alto, ya lo empezamos a ver como malo, como que no lo necesitamos. Y este es súper fundamental. ¿Por qué? Porque existe, porque esta grasita, pues primer objetivo principal de las grasitas es protección, la otra es termorregulación, ¿no? Entonces,
¿Son necesarias las grasitas? Por supuesto. Necesitamos grasita para que forme capas de grasa en la que nos ayude a cumplir todas estas funciones. Aparte de eso, miren lo importante que es el consumo de grasitas y que ya vamos a ir hablando cada una de ellas, cada uno de los nutrientes. Y una función principal que es las grasitas o el consumo de grasitas es porque actúa a nivel sistema nervioso central. En los niños, cuando se están formando, sobre todo en la parte interna de la barriguita de mamá, es importante que mamá consuma mucha grasita buena, grasa como tal. ¿Por qué? Porque cuando hace este niño o consuma también los niños que están en formación, hacen conexiones neuronales. Y esto me permite tener una mejor o una correcta percepción al exterior, me ayuda a que capten mejor las cosas, me ayuda muchísimo en la parte motricidad, psicomotricidad, y eso en un futuro, cuando sean ya estén entrenándose, pues me van a ayudar muchísimo en la coordinación. No sé si ustedes, claro, los entrenadores suelen decir, pues todo con entrenamiento se logra, pero para unos va a ser mucho más complicado que para otros. A unos les permite mejorar o captar rápidamente los movimientos, técnicas, tácticas, pero a otros se les dificulta. Miren lo que pudo haber pasado desde mucho más antes que ellos entrenaran, desde los inicios o su creación donde no se consumió grasita buena y no hubo una buena conexión neuronal. Miren, entonces las grasitas del todo no son malas, nos sirven muchísimo. Entonces, así se ve la cantidad o característica de masa grasa, masa muscular, osteomuscular, la parte de grasa de reserva y la residual, ¿no? De esta manera ustedes pueden decir que están dentro de la normalidad. 45% músculo para hombres y mujeres 36%. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, les hacen evaluaciones de la composición corporal, ¿cuándo les refieren que es inadecuado el porcentaje de grasa? ¿Sabemos este porcentaje? ¿Lo hemos evidenciado? ¿Se han hecho evaluaciones de composición corporal? Tenemos distintos métodos de esta evaluación. La una que es de bioimpedancia, ¿no? Y la otra que es por la parte de antropometría, ¿sí? ¿Alguien de ustedes se ha hecho una evaluación de composición corporal? La verdad que no, profe. Ya, por ahí alguien tal vez de los que están. Doctora, yo sí, cuando estuve realizando mi estudio en la licenciatura de Educación Física, bueno, sí me hice esa medida antropométrica. Sí me la hice. Ya, ¿y cómo te fue? ¿Cuáles fueron tus resultados, Pedro? Mi resultado en ese tiempo estaba activo en el deporte todavía, ¿no? No estaba el índice de masa corporal muy elevado como lo tengo ahora ya. Ya. Ya, o sea, sí te hicieron, Eso es pero lo que, solamente sí. te dieron lo que nosotros conocemos como índice de masa corporal. Que ojo, no es un dato erróneo, ¿no? Pero ya en la actualidad ha ido perdiendo mucho. Ya vamos a hablar de esto del índice de masa corporal. Pero les adelanto, el índice de masa corporal actualmente ya ha ido perdiendo mucho enfoque porque fue un dato que se determinaba, que se utilizaba para determinar, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, bajo peso, pero solito, o sea, tal cual. ¿Cómo se saca el índice de masa corporal? Pues ustedes conocen que es la talla, pues para el peso al cuadrado. Y esto me daba un valor y se le daba en una escala y me daba estas características, que era algo muy facilito para determinar, bueno, si estamos con un sobrepeso, una obesidad. Actualmente ya no se lo realiza solito, o sea, ya no es un dato que se lo pueda tomar o determinar solito. ¿Todos saben hacer índice de masa corporal? Doctora, yo sí lo he aplicado acá.
Sí. He aplicado Sí, doctor, acá sí con lo he mis aplicado. chicos. Verán, vamos a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, se supone que el índice de masa corporal, o IMC, es el peso en kilos dividido para la talla en metros cuadrados. Entonces, saquen ustedes un ejemplo de alguien, ¿no? ¿Alguien por ahí sabe su peso y su talla? No, por ahí no les dé Sí, profe, miedo su 76 peso. 72 kilogramos. A 76 ver, kilogramos. John. A ver, John, ¿cuánto? Espera, 76 kilogramos. ¿Ya? 76 kilogramos. Ajá, ¿y tu Mi talla? talla 1,70. Ya, 1,70. correcto. Entonces, quiere decir que John pesa 76 kilos y mide 1,70. Y su índice de masa corporal es 89, es de 26,2, ¿cierto? Ahí. Esto, si nosotros vamos a una tablita de valoración, me dice que de 18,5 a 24,9 es normal. De 25 a 28 es sobrepeso. De 28 a 30, perdón, sobrepeso. A 30 a 35, obesidad grado 1. Y de 35 a 40, obesidad grado 2 y mayor a 40, obesidad mórbida. ¿Cómo estaría John actualmente? Sobrepeso. Con sobrepeso, ¿no es cierto? Eso es lo que nos determina este valor. Pero ojo, suponiendo que John pesa esto, pero en su masa muscular tiene 50 kilos, 50%, perdón. Es más de la mitad en músculo, ¿no? En grasa de reserva o la grasita corporal, él tiene 8%, o sea, tiene muy bajito, pero tiene este peso. ¿Qué me estará queriendo decir estos valores? Por ahí José dice, el músculo pesa más que la grasa. Correcto, correcto. Y entonces, cómo estaríamos con John? ¿Qué estaría? ¿Con sobrepeso como tal? ¿O cómo estaría John? Hola, Yo estaría con nadie. un sobrepeso. Eso digo, actualmente está con un sobrepeso, ¿no es cierto? Se dice que de 18,5 a 24,9 es normal, pero él está en 26, está con un sobrepeso. Pero las características, ¿sí? Están que tiene más masa muscular y menos grasita. ¿Estará realmente con un sobrepeso? No, no, habla Laurín Arroyo. No, porque No. como usted mismo dice que tiene más masa muscular que grasita, eso se puede reducir con ejercicio y una buena dieta. Ya, o sea, y ojo, aquí se supone que tenemos más masa muscular. A mayor cantidad de masa muscular, mejor composición corporal. Menor porcentaje de grasita, ¿sí? Es muy buena composición corporal. Entonces, él no estaría dentro de un sobrepeso. ¿Por qué? Porque su composición corporal está dentro de los parámetros normales. Y aparte de eso, ojo con esto, como les decía, como ya no se utiliza mucho solito el índice de masa corporal, necesitamos evaluar masa muscular y masa grasa, ¿sí? Y ahí sí correlacionar con el índice de masa corporal. Entonces, si en este caso John tiene ese peso, tiene el porcentaje de grasa elevado, porcentaje de masa muscular disminuido, ahí sí estamos hablando de un sobrepeso. ¿Por qué? Porque el sobrepeso o el excelente peso que tiene no es en base a masa muscular, sino es en base a masa grasa. ¿Ya? Entonces, miren, por aquí este dibujito que les coloco aquí, tenemos las grasitas que son de reserva, la subcutánea, que es la que nosotros tenemos en el exterior,
Las grasitas de reserva, que son prácticamente las que se suelen a veces colocar dentro de órganos o al ladito de órganos, y la grasa visceral que se coloca también como protección de órganos. Entonces, ¿de dónde nosotros obtenemos para la parte del entrenamiento o cuando no tenemos reservorios? Es justamente de estas grasitas, tanto grasa de reserva, en la que nosotros podemos utilizar y empezar a utilizar otros sustratos o otros nutrientes si es que en caso no pudiéramos utilizar alimentación o no nos estuviéramos alimentando. Y ahí realmente se ve la pérdida de porcentaje de grasa. Miren este cuadrito. Déjenme ver si es que está aquí. Estos se han visto ustedes, ¿verdad? Miren cuánto está el porcentaje de grasa. Se supone que el porcentaje normal para mujeres era de 15 y el de hombres de 12. ¿Sí? En las imágenes que ustedes observan, ¿cómo se ven? Si ya tenemos un porcentaje de grasa tipo 35, 40 en hombres, tipo 45, 50 en mujeres, ¿estará correcto ese porcentaje de masa grasa? Claro que no. Ya eso sería obesidad. Ya, entonces si el índice de masa corporal aquí me sale que tienen un 35 y se ven como por ejemplo las imágenes últimas, estaré corroborando yo el resultado del índice de masa corporal. Pero suponiendo que el resultado del índice de masa corporal me da que está en 26 como sobrepeso, pero se ve como la primera imagen, ¿qué será eso? ¿Estará con sobrepeso como tal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices, José? ¿Me puede repetir que no? Parece que tuve interferencia. Digo que si es que en caso, por ejemplo, me sale dentro del índice de masa corporal que estamos con sobrepeso, ¿sí? El resultado del índice de masa corporal está con sobrepeso, pero nos vemos como la primera imagen hacia la izquierda de los hombres, el de 3 a 4% de grasa. ¿Crees que esté con sobrepeso esa persona? No, ¿Qué estará pasando? claramente se le ven los músculos. Más Ya, masa muscular. y entonces, ¿por qué el índice de masa corporal me salió que está en sobrepeso? Porque como lo dije al principio, el músculo pesa más que la grasa. Correcto, porque la relación corporal es muy diferente y no estamos analizando los dos componentes. Entonces aquí ustedes tienen que irse analizando mejor y tratando de evaluar muchísimo la composición corporal ya en estos parámetros, tal cual como composición de masa muscular, como composición de masa grasa. Como les decía, tenemos varios métodos, dentro de los cuales los más facilitos son los de bioimpedancia o los es el de bioimpedancia o el de antropometría. Sí, que algún rato tuvimos esta charlita de cómo es esto de la antropometría, cómo se evalúa, cómo se mide. Por ahí algunos de los entrenadores ya se les ha hecho evaluaciones antropométricas que les permiten determinar justamente esto, porcentaje de masa grasa, perdón, y porcentaje de masa muscular. Pedro, dime, Pedro. Doctora, sí, justamente de la antropometría, sí la realizamos nosotros, momento de que había un programa, eso es lo que quería saber, si hay un programa especial ahora en la actualidad, porque antes no sé si se sigue usando ese, pero donde se medían los pliegues cutáneos, los perímetros, la envergadura del estudiante. Y bueno, eso es lo que de pronto, si
tiene un programa para poder sacar esos índices de masa corporal, el peso ideal, bueno, no sé si lo podrá facilitar usted, Claro. doctora. A ver, te comento un poquito y les comento rapidito. Esto de la composición corporal, hay algunos programas que ustedes pueden verlos gratis, se los puedes cargar en el internet, como para hacer evaluaciones antropométricas, pero hay una que está avalada y es internacional, que es lo del ISA, que algún rato mencionamos. Estas certificaciones de la ISA les permite a ustedes formarse como evaluadores antropométricos. ¿Para qué? Para que puedan determinar composición corporal, para que puedan determinar características. Y pues con esto, ustedes ya saber cómo está su deportista, en qué estado de masa grasa y masa muscular tienen. Y aparte de eso, se evalúa somatotipo, que el somatotipo ayuda muchísimo a saber características en las que ustedes puedan manejar luego posiciones también, ¿no? Entonces, sí hay. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que tendrían que ustedes estar en una práctica constante de estas evaluaciones, justamente de diámetros, perímetros, circunferencias, para poder sacar todos estos resultados? Y ese es el otro método de composición corporal, la antropometría. Ustedes lo pueden averiguar, lo pueden sacar. Sin embargo, si no saben interpretar los resultados, de nada les va a servir porque les da un valor y no lo pueden comparar o no lo pueden utilizar o posiblemente un posterior. Lo único que les sirve es como para ver cómo estuvo el deportista y nada más. Entonces, eso sería muy importante que ustedes sigan ya investigando, se sigan adentrando en esto de la evaluación de la composición corporal. Fuera de que estos resultados también les pueden ayudar muchísimo a ver esto de lo que les decía del somatotipo y les permite ahorrarse un poco en determinar la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el somatotipo ustedes pueden saber cómo es la estructura, ¿no? ¿Y a qué deporte se puede redireccionar? Como algún rato mencionaba, existen somatotipos que son de facilito ingreso a ciertos deportes, como por ejemplo los ectomórficos, que son muy delgaditos, que les va a permitir, dependiendo del tipo de fibra, hacer de deportes de resistencia, ¿no? Los mesomórficos, que pueden ser tranquilamente en deportes de contacto, de fuerza. Entonces, con ustedes ya saben, hasta les pueden ayudar también en el tipo posición de campo, ¿no? Dependiendo si es que son más resistentes, son más mesomórficos, son mesoendomórficos, son mesoectomórficos. Entonces, saben a qué posición poderles manipular. Y casi, si es que no me equivoco, la mayoría de los jugadores de otros países y equipos, cuando se realizan este tipo de evaluaciones antropométricas, ayuda muchísimo a determinar el rendimiento que van a tener en la práctica deportiva. Entonces, sería muy, muy importante que ustedes puedan ya hacer el uso de esto. ¿Ya? Entonces, miren, el porcentaje de grasa corporal, y no sé si te respondí, por cierto, Pedro. Doctora, sí, voy a tratar de investigar más porque justamente sí he tratado de especializarme en esa antropometría. Fue una de las asignaturas que más me encantó porque justamente uno a través de esa evaluación puede conocer el somatotipo de la persona y así mismo, como usted dice, direccionar al tipo a qué deporte es apto para poder desarrollarse en su vida cotidiana o en el deporte. Gracias, doctor. Claro, claro. Por ejemplo, existen ciertos tipos de deportes, o mejor dicho, acuérdense que a veces uno como papá los dice, bueno, a mí me encanta el fútbol, yo quiero que mi hijo sea futbolista y los agregan al fútbol. Pero ¿qué pasa? Que a la casualidad van desarrollándose, van empezando a generar entrenamientos y todo, y el somatotipo se va direccionando a una característica ectomórfica. Y entonces, ¡pum!, los ponen en atletismo y son súper veloces, no se cansan, pero están como que en práctica de fútbol
híjole, y les cuesta mucho coordinar, les cuesta, y entonces se les da mucho trabajo. No quiere decir que no lo pueden hacer, quiere decir que les cuesta mucho trabajo en lo que los otros deportes se puede desarrollar. Entonces, esa es la dificultad que nos empezamos a ahorrar tomando en cuenta que podamos hacer estas evaluaciones de composición corporal. ¿Sí? Listo. Entonces, miren, eso en cuestión a porcentaje de grasa. Así se ve, si ustedes observan, así se ve, miren, dos personas que pesan lo mismo y una persona que tiene 60 kilos con 13% de grasa a una persona que tiene 45 kilos con 13% de grasa. ¿Sí? Entonces ya es muy dificultoso poder decir, bueno, es que tú como estás así, tienes muy bajita grasa y tú como estás así, tienes muy alta la grasa. No, miren, entre los dos cuerpos pesan 60 kilos, pero sino que el cuerpo de la mitad tiene 30% de grasa, mientras que el cuerpo de la derecha tiene 13% de grasa. Y si comparamos con la que está bien delgadita, súper flaquita, y pesa 45, pero miren, tiene el mismo porcentaje de grasa que la que pesa 60 kilos. Entonces aquí es la característica que yo les mencionaba. Por eso es que ya queda un poco obsoleto el manejo del índice de masa corporal solito. Siempre tiene que evaluarse con estas características. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Irán preguntando. No regreso. Ya, entonces, primero, ¿cuál es el propósito de la evaluación de la composición corporal? Ayudar muchísimo en la evaluación de riesgos a la salud y determinar los cambios en la conducta necesarios para una salud óptima. Ese es el primero objetivo de la composición corporal. Porque, ojo, no porque no es deportista no se puede hacer. No, es más, todos deberíamos hacernos una composición corporal para saber cómo estamos en la parte corporal. Porque hay muchos que juzgan a simple vista y dicen, no, tú estás gordito. Pero ¿qué pasa? Menor masa muscular, grasa y buena masa muscular. Otros que están muy delgaditos y son sarcopénicos, por ejemplo, que no sé si ustedes han escuchado esta terminología que ya se está usando muchísimo. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es sarcopenia? No, profe, no. La sarcopenia es justamente la disminución de la masa muscular, ¿sí? Por inactividad o por deficiencia, ¿no? Por cualquiera de esas razones. Y aparte de eso, nosotros a partir de los 30 años empezamos a perder un porcentaje o a disminuir en masa muscular. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos, por ejemplo, una composición corporal externa aparentemente bien, pero por dentro tenemos menor masa muscular y masa grasa elevado. Y esto se denomina sarcopenia. ¿Y por qué se da? Por inactividad física. Y ustedes deben tener mucha correlación con esta parte de la sarcopenia porque empieza a partir de los 30 años. Miren qué jovencitos, o sea, súper inadecuado que empiece a esta edad primero y segundo por la falta de actividad física que ustedes tienen mucho que ver. Y adicional a esto de la sarcopenia, hay que tomar en cuenta que en adultos jóvenes, adultos mayores, ¿cuál es la gravedad de esto? Que pueda llegar a una codependencia, o sea, que necesitemos ayuda, lo típico para abrir un frasco de, no sé, de una botella, para alzar una silla, para movernos, Entonces, esa es la dificultad y esa es la problemática de la sarcopenia que en la actualidad se está viendo y ya se está realizando muchos estudios, sobre todo en personas jóvenes, y que se está presentando estas características, o sea, menor masa muscular, obviamente menor funcionalidad, mayor riesgo de la salud. Por eso es que la composición y el propósito de la composición es justamente esto, disminuir los riesgos de la salud. Y lo segundo es ayudar a la parte de los deportistas a determinar mejor la composición corporal para el rendimiento en su respectivo deporte.
Existen algunos estudios que se relacionan y actualmente ya hay un estudio en deportistas fútbol primera. Me parece, no sé si es del Barcelona o otro de ellos, que ya tienen una relación de cómo están el porcentaje de composición corporal, tanto masa muscular como masa grasa, determinando que existe mayor incremento, mayor composición de masa grasa en arqueros y en mediocampistas de nuestros deportistas. ¿Cómo creen ustedes que debería ser esa composición corporal de ellos? Porque delanteros tienen muy buena masa muscular y aparte de eso, ni siquiera elevada, sino acorde a para que tengan resistencia y velocidad. Pero esto se determinó por medio de un estudio y el análisis de estos deportistas que los que mayor porcentaje de masa grasa tienen son los arqueros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será? Será porque un arquero robusto, cuando digo robusto, con un nivel de masa muscular elevado, no va a tener la misma reacción que el portero, bueno, que normalmente tiene no mucha masa muscular. En el momento de reaccionar a un balón, qué sé yo, una tirada, una tajada rápido, una tajada de 2 tiempos, de 3 tiempos. Entonces, desde ahí ya implica mucho la masa muscular. Ya, buen punto. Gilbert. Es por la quema de energía. La energía del movimiento es muy rápido, muy explosivo y se quema gran energía. Y entonces el arquero tiene que ser un poco robusto para que toda esa energía salga a flote en la reacción que él hace al atajar o al desviar una bola. Ya, puede que sí, puede que no. Vamos a ver. Yo les voy a pasar el documento para que ustedes lo lean, lo analicen y vean cómo es que se realizó el estudio y cómo es que están sus deportistas, ¿no? Ya tenemos datos de aquí. Realmente, lo que les menciono es que el porcentaje de grasa es más elevado en un arquero, ¿sí? Hagan cuenta que tiene más grasita que masa muscular. Entonces, no estamos hablando de un arquero, ¿cómo se llama? Robusto, como lo menciono, o sea, con masa muscular, sino tiene más masa grasa y no significa que tiene menos masa muscular, sino tiene la masa muscular que necesita para esa posición, pero existe más masa muscular. ¿Me entendieron? Sí, ¿Sí? profe. ¿No? Sí, profe. Ya, pero ojo que les voy a pasar este estudio, ¿no? No, yo, Sí, profe, qué profe, pena, pero sí me generó entendimos. duda, no lo entendí muy bien. Ojo, vamos con esto de nuevo, ¿no? Hagan cuenta que el deportista, el arquero, se ve más o menos como el que está en un 20% en el hombre, ¿no? Así se ve el arquero, ¿no? Eso es lo que dice que está en la parte de la actualidad y tienen un porcentaje mayor. Normalmente el porcentaje que se maneja en fútbol general, o sea, indistintamente de la posición, se debe manejar como el de 10 a 12%. Pero en esta evaluación y en este estudio se evaluaban y están como el del 20%. Yo les pregunto por qué. Ahí, John, te pregunto por qué se ve el arquero así como el que está en 20%. Hola, Se supone. pienso por la posición en sí, se mueve menos, corre menos en el campo, eh, podría ser eso, que los otros jugadores en cambio tienen que correr todo el partido, el arquero está más en fase
parado prácticamente. Ya, una muy buen ajuste. ¿Y el otro? ¿Cuál sería otra característica? ¿Necesita el arquero ser muy robusto? O sea, ¿se necesita estar como el del 10 a 12% o el de 6 a 7%? ¿O Pienso que necesita no es más una necesario. cara? Dime, perdón, Laurín. Pienso que no es necesario, profe, porque yo he visto arqueros que son un poquito gorditos y tapan muy bien. Ujú. Ojo, hablemos De tema alto pronto, rendimiento, ¿no? Y de pronto aparte de tiene que, eso, no pongamos características deportivas como genética, como buen rendimiento y todo, sino únicamente estructural. Perdón, de, Giancarlo. O de- Stalin. de pronto tiene que ver algo con lo que el arquero debe de amortiguar lo que son sus caídas. Ya, pueda por ahí, correcto. Eh, Marcelo. quiero aportar algo. Eh, Sí, ya te doy el pase, José. Marcelo. Sí, muy buenas noches. En realidad yo considero que la parte del biotipo primero de un arquero corresponde tanto a la parte de la estructura muscular, de su estatura y sobre todo el movimiento que él no realiza como los otros deportistas en caso de juegos, ¿no? Considero que la masa muscular de él va a estar un poco más y el exceso de grasa pues puede eh, eh, sobresalir en este caso por la inactividad que él tiene en esos espacios de juego. Ya, correcto. Perfecto, Marcelo. José. Correcto, sí, se me llevó la idea, pero yo creo que también tiene que ver por el tipo de entrenamiento. Recordemos Correcto. que los arqueros tienen un entrenamiento diferenciado, otro tipo de entrenamiento. Correcto. Así es. Y entonces, ¿por qué a la mayoría, si se dice que el porcentaje debe estar de 10 a 12, lo queremos también a él incluir dentro de este porcentaje? Entonces, para eso sirve todas estas características, para poder dar esa individualidad que me permita tener todas estas características buenas y mejorar dentro de la parte deportiva. Y esto me va a ayudar muchísimo al rendimiento deportivo. Entonces, yo me voy a encargar de pasarle a Luisito ¿cómo se llama? Estos estudios que hicieron y que ya tenemos dentro de la parte de aquí y también otros de otros equipos externos, ¿no? Del extranjero. Como ustedes ven que hay una marcada diferencia entre los puntos de posición con los deportistas y entre ellos, ¿no? Y eso me va a ayudar muchísimo. Obviamente, si el deportista ya se encuentra en un 25%, ojo que ya ustedes ven cómo se ve un 25%, que sigue estando con masa muscular, pero tiene grasa, empieza a afectar al rendimiento deportivo. Y eso hace que no tengan mucho desplace, ¿no? No se desplacen rápidamente, les cueste, sientan esa pesadez en la parte corporal al momento de hacer la parte del entrenamiento. Entonces, todas estas características ustedes tranquilamente ya la van a poder ir modificando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos diferentes tipos de métodos. Necesitamos el peso, la talla, el índice de cintura-cadera, que me va a dar un dato, un valor relevante sobre todo la parte patológica, la medición de pliegues cutáneos que ustedes ya mencionaron. Y existen otro tipo de análisis, que es el pesaje hidrostático, que no se lo realiza por el tipo de costo. La plastimografía tampoco se lo realiza porque también es muy costosa y la DEXA igual. ¿Qué sí se realiza y que ustedes sí pudieran acceder o que se les evalúe, ustedes quisieran hacerse una evaluación? Es con un análisis de bioimpedancia, solo que aquí la diferencia para los deportistas hay que saber, por ejemplo, cuándo empieza a darme un valor inadecuado, cuando sabemos que el de la bioimpedancia
se realizó cuando está en estado de deshidratación. Entonces empieza a darnos otro valor equivalente. Ahí modifica muchísimo el porcentaje de grasa y masa muscular. Entonces, la persona que realice el análisis de bioimpedancia o con los equipos, que son unos chiquitos que podemos encontrarlos desde muy bajos costos hasta muy altos costos, que ya son los profesionales, ahí sí empieza como esta característica, ¿no? De saber a qué hora vamos a evaluar, que no esté en deshidratación, que no haya hecho actividad física. ¿Por qué? Porque va a estar en un constante intercambio de líquido, tanto intra y extracelular y recomposición de tejido muscular. Entonces nos va a dar un valor como erróneo. Y estas características se las hace para el análisis de bioimpedancia. ¿Sí? ¿Algo más que ustedes quieran saber en base a esto? Así se ve un DEXA, como ven en la imagen acá arriba. Y pues así es una de bioimpedancia, como la señorita que está acá abajo subida sobre una balanza, que es por medio de electrodos, ¿no? Que mientras más deshidratado, menos electrodos pasan. Recuerden que la energía, ¿cuál es la fuente o el medio por el que se va rápido la energía? El agua. Entonces, por eso les mencionaba que es por deshidratación, no se debería evaluar porque nos va a salir un valor erróneo. Y pues en esto tendríamos que irnos ya un poquito especializando para que ustedes lo puedan aplicar con sus deportistas. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Nada? Bueno, en No, cuestión a la profe. parte de la precisión de mediciones, como les decía, para hacerse este tipo de evaluaciones, se da previo a la evaluación que no se haya hecho actividad física, no se haya ingerido líquidos o alimentos por lo menos 8 horas previo a la evaluación, no utilizar ropa muy gruesa o pesada y no evaluarse dentro de la parte de horas de la tarde. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos durante el día y la actividad y todo lo que realizamos ¿cómo se llama? En tener a agarrar líquido, ¿no? Entonces, eso también me da un valor inadecuado. Lo ideal sería evitarnos todo esto y ustedes puedan realizarse esas mediciones. Entonces, aquí miren, en este estudio, que es un estudio que se realizó en diferentes deportes, ¿no? Para ver cuál es el porcentaje en diferentes edades, cuál es el porcentaje de recomendación de grasa que nos permite, según la edad, por ejemplo, cuando sería bueno tener pongámosle 30 y 39 años de edad en hombres, sería entre 12,5 y 14,9, un excelente porcentaje de grasa, mientras que entre 15,9 y hasta 18,4 es muy bueno. Pero ya donde empezamos a tener este tipo o sea, como ya inadecuado, es a partir ya del 19,2, ya 25, ya 30, ya es muy complicado, ¿no? Igual en mujeres, por ejemplo, haciendo cuenta, muy buen porcentaje de grasa, está entre los 18,3 y 21%. Eso sería un porcentaje adecuado. Y para fútbol, lo que nos recomiendan, depende, ¿no? Del tipo de fútbol, varía mucho entre el 9, 12, entre 6 y 18% de acuerdo a la posición. Y en mujeres, miren, varían más aún porque ellos permiten entre 13 y 18%, pero ya vimos por qué es este valor, ¿sí? Listo, entonces voy a quedarme ahí para poder pasarles el estudio y ustedes puedan revisarlo, ¿no? Yo voy a darle a Luis para que les pase a ustedes estos casos estudios que han hecho aquí en algunos deportistas del país. ¿Dudas, preguntas? Nada, nada, profe. Perfecto. No, todo bien. Sí, No escuché, Will. hola. Will. Mira,
estoy empezando en el mundo del negocio del deportivo. Soy una escuelita de 10 Will, te niños. comento, perdón que te interrumpa, Will, no se te escucha muy bien o soy yo la que no te escucha muy bien. Es que está lloviendo por acá afuera. Entonces todavía le hago la pregunta. ¿Alguien sí le escucha? Mejor, Will, mándame un mensajito No se escucha para nada. poder. No sé, entonces no soy yo, eres tú, Will. Bueno, los espero el día jueves para poder continuar y hasta eso espero que hayan leído ese estudio que les menciono para poder ver esta parte que les va a interesar muchísimo, sobre todo para formativas y para alto rendimiento. ¿Sí? Sí, ahí estaremos sin falta. Listo, buenas noches. Muchas gracias. Listo. Una buena noche. Luisito está por ahí. No. Mi querida Katy, ¿cómo Ay, le va? Buenas Silvanita. noches. Luis está un poquito ocupado, pero de todas maneras les agradecemos mucho a los señores estudiantes. Entonces nos encontramos el día jueves. Excelente clase, Katy. Muchas gracias. Gracias, Silvanita. Una linda noche. Hasta jueves, Buenas profe. noches, doctora. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, El gracias. jueves, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Tengan buenas noches todos. Ajá. ¿Qué pasó con lo que usted dijo? 2 o 3 días